Bienvenidos a todos. Estamos en una nueva entrevista de Ciberseguridad Tips, nuestra tercera entrega. Y en esta ocasión vamos a contar con la presencia de José Antonio López Chauvet, quien es vicepresidente para Latinoamérica en Epicor. Vamos a estar dialogando y debatiendo sobre la importancia del factor humano en ciberseguridad. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Melanie. Y muchas gracias por esta invitación a estar contigo en este espacio. Genial. Consideramos tus aportes porque realmente nos pareció que era de gran ayuda para las empresas que están comenzando a transitar el camino de la adopción de estrategias de ciberseguridad. Lo cierto es que luego de la pandemia muchas empresas tuvieron que apresurarse un poco, ¿no?, a llegar a la era digital, de la digitalización, y algunas consideraron estrategias de ciberseguridad en cuanto a herramientas, pero dejaron un poco de lado quizás el factor humano. Y otras directamente no han abordado la importancia de la ciberseguridad en cuanto a un factor de gran relevancia para el éxito y el logro de sus objetivos empresariales. Así que no sé si podemos empezar un poquito hablando primero de cómo lograr esa unión entre la estrategia comercial y la estrategia de ciberseguridad para las empresas que recién están empezando. Va, perfecto, Melanie. Bueno, pues como bien dices, el factor humano en toda la parte de ciberseguridad es importantísimo. Nosotros tenemos como un marco que le llamamos una estructura de 3x3, el cual se enfoca en 3 pilares y cada uno de esos 3 pilares tiene 3 puntos a los cuales las empresas se deben de dirigir para poderse proteger de la manera correcta, ¿no? El primer pilar es proteger e identificar las identidades. El segundo pilar sería garantizar el estado de los dispositivos que se usan dentro de la empresa. Ahorita que estabas hablando de las áreas comerciales y puede ser cualquier área, no comercial, sino simplemente cualquier área dentro de la empresa, pues muchas áreas ya trabajan mediante dispositivos móviles, ¿no? Y estos dispositivos móviles son un gran foco para los ciberataques, en donde se puede llegar a diferentes tipos de phishing, de malware, de cualquier cosa de esas, ¿no? Y el tercer pilar es el saber, la empresa, el saber qué está sucediendo dentro de su organización. Entonces, esos 3 pilares, si quieres, luego detallamos uno por uno de ellos, con esos 3 factores que tiene cada uno de ellos para poder ir explicando cómo es que las empresas deben de estarse cubriendo. Y si quieres, empiezo por el primero que mencionamos, que era proteger e identificar las identidades. Esto, pues, es un punto número 1, emplear la experiencia necesaria, ¿no? Punto número 2 es proteger las aplicaciones externas con autenticación de multifactor. O sea, hoy en día tenemos muchísimas maneras de podernos autenticar cuando nosotros entramos a las diferentes plataformas de la empresa o diferentes aplicaciones, y una de ellas es de autenticación multifactor. Ya hasta parece trabalenguas esto. Y este multifactor, pues todos lo conocemos, pues nos llega un mensaje al celular, por medio de una aplicación, por medio de un mensaje de texto, el cual nos llega un código y el cual nosotros tenemos que ingresar en nuestras aplicaciones o en nuestras páginas web. Y esto, pues, lo que hace es un nivel de seguridad un poquito más arriba del típico de nada más tener una contraseña. Luego, otro factor dentro de esta protección de las identidades es implementar un principio de privilegios mínimos. Sabemos nosotros que dentro de las empresas no todo el mundo debemos de tener todos los privilegios habidos y por haber, y entrar a cualquier página web y utilizar cualquier aplicación. En muchas empresas, si te dan un dispositivo móvil, pues este dispositivo móvil a lo mejor nada más puedes hacer ciertas actividades. Obviamente la mayoría de las empresas, dentro de todo su control que tienen, a qué páginas web puedes acceder, a cuáles no, ya lo tienen eso muy controlado. Entonces, eso de los privilegios mínimos que pudiera tener el empleado
es muy crítico. O sea, obviamente debe tener los privilegios necesarios para poder hacer cada quien su función, pero no necesariamente dejarle abierto absolutamente todo para que pueda descargar aplicaciones desde la web, meterse a la página que sea, estar en dispositivos móviles y tener acceso pues a cualquier red social, etcétera, ¿no? Entonces, sería como el primer punto básico de los tres primeros puntos básicos del primer pilar. Si quieres, me voy a detener ahí para ver si, cómo van surgiendo las preguntas que tengamos, Melanie, y así podemos aplicar los otros dos pilares que tenemos, que son lo de los estados de los dispositivos móviles, dispositivos, pueden ser móviles o no móviles, y saber qué está sucediendo dentro de la empresa. Y justo lo que acababas de decir con respecto a los privilegios me pareció muy interesante, ¿no? Porque mencionaste que parte de la función de la empresa o del sector tecnológico es asegurar que no todos los empleados tengan un acceso totalmente ilimitado a lo que es la estructura corporativa y la estructura en sí tecnológica para realizar cambios. Y esto un poco tiene, un poco relacionado, perdón, con el factor humano, es decir, que en parte la implementación y la capacitación del factor humano tiene mucho que ver también con los privilegios y lo que haga la empresa para fomentar esta conducta, ¿no? También es como un poco guiar al empleado, ¿no? En lo que puede y no puede hacer. Sí, exactamente. Y esto va muy de la mano con cómo nosotros capacitamos a nuestros empleados. Hoy en día, como empresas, nos debemos de ser conscientes de que pues, el mayor foco y por el cual podemos ser más vulnerable es a través de los empleados. Como ponerte un ejemplo, nosotros en Epicor, varias veces al año, muy continuamente, lo que estamos haciendo es enviamos correos hacia los empleados, pues con diferentes, ¿cómo te diré? Con un link externo al que no deberían de haber accedido, con algún párrafo el cual te indica que pues, te pueden estar timando, que puede ser un ciberataque, con palabras clave y con links externos o internos mismos de la empresa, mensajes del CEO que normalmente nunca le llega a cualquier empleado, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de educación le estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en Epicor continuamente, para que si llegamos a detectar que la gran mayoría de los empleados empiezan a tener interacción con esos correos, con esos links que se envían, pensando que son cosas que son del día a día laboral, entonces ahí nosotros se nos prende una alerta, un foco amarillo o un foco rojo, dependiendo de cuántos empleados tengan acceso a eso, y lo que hacemos es capacitarlos de mejor manera. Pues estas capacitaciones son capacitaciones muy simples, ¿no? Y muy sencillas, tan sencillas como una capacitación en línea de 30 minutos, 25 minutos, en donde después de todos los conocimientos que se hayan adquirido, en donde te muestran las partes claves de tú recibes un correo, fíjate en la dirección de envío. La dirección de envío puede ser, en lugar que diga @microsoft.com, puede decir @microsoft_f.com y eso pues, ya te indica que pues, no es un correo de Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta educación que estamos haciendo, pues es lo que debe de hacer las compañías en día con día. Bueno, realmente es llevar a cabo capacitaciones y pruebas de concientización sobre la seguridad dentro de nuestros empleados dentro de la empresa. Por ejemplo, si nosotros hacemos un par de veces al año ejercicios en donde enviamos emails a nuestros empleados, que son obviamente nosotros como área de, si tenemos un área de tecnología dentro de la empresa, esa área de tecnología se va a encargar de generar estos correos, de enviarlos para engañar a los empleados. Entonces, haciéndoles pensar que es un correo legítimo, pero que tiene links que los dirigen hacia una página web, etcétera, o que les lleve a tomar alguna acción. Y si se detecta que todas estas
personas, bueno, que la mayoría de las personas, de los empleados, un cierto porcentaje, está siendo timado por estos correos y está interactuando y yendo a las páginas web, a los clics, etcétera, a los links, etcétera. Entonces, ahí nos puede dar un indicio de que pues, nuestra plantilla no está lo suficientemente madura en cuanto al todo el tema de ciberseguridad. Entonces, ahí lo que se recomienda es hacer una pequeña recapitulación en donde puede ser un entrenamiento en línea en donde se repasen los diferentes conceptos de ciberseguridad, las diferentes acciones que se tienen que hacer cuando llegan correos de esta índole, en donde normalmente te enseñan las diferentes partes del correo que deben en qué debes de fijarte para no caer en la trampa, como por ejemplo la dirección de correo electrónico tiene que ser legítima, el título del correo debe de ser, hay veces que está con faltas de ortografía, el mismo texto del correo, dependiendo de la persona de que venga, pues hay veces que no te hace sentido, hay veces que los textos los lees y dices, esto es un robot, muy seguramente, y también todos los links, saber que vienen de una fuente fidedigna, ¿no? Entonces, así es como pues, se empieza a concientizar todo este ámbito de ciberseguridad dentro de la empresa y pues los empleados que son, como te decía, una parte súper importante desde los filtros que nosotros debemos de tener para que por ellos no vaya a entrar estos ciberataques, que ellos estén conscientes de las acciones que deben de tomar cuando llegue algo que no piensen que no sea legítimo. Y ahora que estabas mencionando que se realizaban determinadas pruebas, ¿no? Por ejemplo, no sé, phishing, distintos ataques de ingeniería social. ¿Cuáles son los parámetros que usan para elegir estas pruebas, ¿no? De decir, vamos a hacer un ataque de phishing o descarga de archivos maliciosos o todo lo demás. ¿Qué información los lleva a pensar que hay determinados tipos de ataques que los hacen más vulnerable al factor humano? ¿Cuáles serían como las técnicas más utilizadas, ¿no? Por los ciberatacantes. Sí, pues digo, las técnicas más utilizadas son las que acabas de mencionar, ¿no? Son tipo el phishing, que son malwares que vienen normalmente por medio de un correo electrónico o por medio de un mensaje de texto en WhatsApp, etcétera. Obviamente ya algo más complejo ya son todos los virus, por ejemplo, los troyanos, ya uno más complejo, el ransomware, en donde te piden ya a la empresa, les roban una parte por medio de los empleados y por medio de alguna identidad, tienen acceso a cierta información, se la roban y pues con esta piden un rescate, ¿no? Y hasta que no se dé este rescate, que pues normalmente es monetario, no se le da de nuevo la información a la empresa. Pero yo creo que los más sencillos y por los que todo mundo cae más fácilmente, son todos los que llegan a través de nuestros dispositivos móviles, ya sea por un mensaje de texto de cualquier plataforma, ya sea por un mensaje de correo electrónico en donde tenga como te decía antes, acceso a algún link en donde pues, ese link tiene alguna acción por detrás y puede tener, hay veces que hasta archivos adjuntos en donde esos archivos ya pueden tener virus en donde te descarga una cierta pieza de código dentro de la laptop, el ordenador que estés utilizando o del celular y pues con eso empezar a agarrar la información. Estos yo creo que son los más típicos y pues digo, las empresas normalmente de mala manera, normalmente actuamos después de la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que nos damos cuenta de que algún empleado cayó en esto y de que se están metiendo a nuestra red, entonces en ese momento empezamos a actuar. Y lo que queremos hacer es tomar acción antes de que suceda ese tipo de acciones por parte de los empleados. Entonces, eso es lo que hablábamos antes, muy importante que los empleados estén conscientes, tener ese conocimiento de los diferentes tipos de ataques que pueden tener y cada uno de nosotros como empleados, ¿no? Dentro de la empresa.
Bien, y una gran pregunta que se hacen todas las empresas a la hora de empezar a capacitar a su factor humano para crear, ¿no?, este cortafuegos humanos, es por qué sector o qué sector es el más, no solo el más vulnerable, sino que por dónde empiezo a capacitar. Se cree muchas veces que existen puestos que a lo mejor están un poco más alejados de los puestos con grandes privilegios, me refiero a grandes accesos a, mm, a, a los archivos y a todo el material de la empresa, que estos deben ser los principales, pero también es necesario capacitar aquellos puestos que tal vez no estén tan relacionados con la tecnología, que sus trabajos sean más bien manuales o no tengan mucha relación. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en realidad es todos, ¿eh? Mira, desde que tú tienes un dispositivo móvil y puedas leer un correo de la empresa, no importa que si tu función es muy sencilla y nada más hagas aprobaciones, si tu función a lo mejor es un poco administrativa, seguramente debes de tener acceso hacia alguna aplicación que sea de la empresa. Yo me voy a poner a lo mejor en un extremo muy... en un super extremo, ¿no? En donde sea alguien de limpieza y pues nada se dedique a limpiar las escaleras del edificio o los baños, bueno, pues a lo mejor ellos sí no tienen absolutamente nada que ver debido a que ni siquiera, probablemente ni siquiera tengan un correo electrónico, ¿no? Pero hoy en día, siendo que la gran mayoría de los empleados tienen un correo electrónico y así es como interactuamos en mayor cantidad dentro de nuestras tareas laborales, pues todas las personas son vulnerables, no importa si tú eres el director de finanzas o si tú eres el director de comercial, tienes la misma vulnerabilidad que si eres el asistente de ese director o si tienes un puesto de analista, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que tenga acceso a un dispositivo, ya sea de escritorio o móvil, y que eso esté relacionado con su trabajo, por medio de que esté conectado a la red, debe tener esos entrenamientos. Genial, entonces ahora yendo un paso un poquito más allá, llegando a lo que es la implementación, ¿cómo pueden las empresas empezar a trabajar en esa construcción de su cortafuegos? ¿Cuál sería el primer paso a dar para estas empresas? Sí, pues mira, dentro de los 3 pilares que yo te dije, ahorita yo creo que cabe la pena mencionar el segundo pilar, que era garantizar el estado de los dispositivos. Y pues por ahí también pueden empezar. O sea, punto número 1, aplicar los parches que se tienen de todos los softwares dentro de la empresa y de esos hardwares, aplicar esos parches con prontitud y con regularidad. ¿Esto qué significa? Pues que cada determinado momento, si hay una actualización del software, aplicar esos parches para que estén en las últimas versiones. Obviamente, hoy en día, yo diría que un porcentaje altísimo, si no es que casi todo el porcentaje de las empresas tienen softwares que estén relacionados con antivirus y contra malware. Entonces, tener las últimas versiones, correr esos parches, etcétera. Luego, el segundo punto sería segmentar las redes, las cuales pueden incluir aplicaciones que estén ya sea en sitio o en la nube. Hoy en día, pues, como bien sabes, es muy común que ya muchas de las aplicaciones que tengamos dentro de las empresas están en una nube. Entonces, ahí yo creo que nosotros de esa manera podemos ir segmentando esas redes para poder canalizar correctamente el flujo de la información que viene ya sea de esas aplicaciones de nube o esas aplicaciones que tenemos instaladas dentro de nuestros servidores en la empresa. Y el punto número 3 relacionado con los dispositivos es probar, rastrear y informar también nuestro puntaje de seguridad. O sea, debemos de tener un cierto puntaje de seguridad, cada empresa lo determina. Esto no es que haya algo escrito y que debamos de tener del 1 al 10, sino simplemente ese puntaje de seguridad, las empresas lo determinan, y sobre todo el área de IT, y hoy en día pues hay puestos de trabajo enfocados a seguridad. Está el famoso CISO, el Chief Information Security Officer,
el cual pues, se encarga simplemente de la seguridad de las redes y de todo lo que tiene que ver con la seguridad de la empresa, ¿no? Entonces, esos 3 puntos yo creo que serán los primeros en los que una empresa debería de enfocarse, y esto no está tan enfocado a lo que hablábamos hace un rato del factor humano y de la interacción que pueden tener los empleados, sino un poquito más enfocado a lo que son estos dispositivos, ¿no? Que todo mundo usa dentro de la empresa. Entonces sería yo creo que un buen paso el enfocarse en aplicar esos parches, en segmentación de redes y en probar y rastrear esa información para poder darle nosotros un puntaje a nuestra seguridad. Y en cuanto a empezar en la capacitación en sí puntualmente, justamente vos habías mencionado que se enviaban determinadas pruebas para ver cuál es el estado de los empleados en cuanto a reacción ante posibles ciberataques o amenazas a la ciberseguridad. Eso también sirve como una especie de primera prueba para ir un poco tanteando el terreno de cómo se encuentra la ciberseguridad, para de ahí arrancar, digamos, a hacer las capacitaciones de forma mucho más periódica. Claro, claro. Y sobre todo, mira, yo te voy a decir, los primeros trainings que, por ejemplo, en Epicor, los primeros trainings que tiene un empleado de nuevo ingreso, el punto número 1 es, bueno, obviamente, ya sabes, el típico, el reglamento de la empresa y pues, toda la parte que tiene que ver con las acciones éticas que tiene el empleado, pero inmediatamente después de eso, la siguiente parte es su entrenamiento de ciberseguridad. Y esto es un entrenamiento que no dura más de media hora, en el cual se explica qué es ciberseguridad, cuáles son las diferentes acciones, de dónde llegan estos ciberataques, de cómo los podemos evitar. Esos entrenamientos son muy visuales, tienen ejemplos muy vivos en donde te muestran en las diferentes secciones donde el empleado puede ser muy vulnerable y cómo tomar acción ante eso. Y también te indica que si tú recibes y sientes que, no sé, le diste clic a un link que no deberías, respondiste un mail que no deberías, también que el empleado sepa qué acciones tomar ante eso. O sea, por ejemplo, a nosotros el protocolo es, si sabes que probablemente le picaste algo que no tuviste que haberle picado, entonces inmediatamente nosotros tenemos un departamento al que tú le puedes escribir y decir, oye, me llegó este correo y esta fue la acción que yo tomé. Entonces ellos ya se encargan de investigar si hubo alguna consecuencia al respecto. Pero sí, esa capacitación inicial es fundamental y te digo, para todos los empleados que tengan acceso a un dispositivo móvil, un dispositivo de escritorio y que tengan acceso a la red de trabajo de la empresa. Bien. Y otra de las grandes dudas que creo que tienen las empresas que recién empiezan con la capacitación de su plantilla de empleados es, ¿realmente es un gasto, digamos, sin sentido, como muchas empresas pueden llegar a imaginar, o realmente es un costo, es una inversión que vale la pena hacer, ¿no? ¿Implica mucho uso de recursos implementar esta estrategia? Mira, yo creo que todo depende cómo lo veamos. Ahora sí que, si te pregunto, oye, ¿cuánto cuesta una botella de agua? ¿Es cara o es barata? Bueno, pues me vas a decir, si yo te digo, cuesta 10 pesos, me vas a decir, si no tienes sed, me vas a decir, pues está carísima, pero si te estás muriendo de sed, me vas a decir, es un regalo, ¿no? Y la vas a comprar y te la vas a tomar. Aquí es igual. Aquí es el que ha sufrido un ciberataque y, por ejemplo, un ransomware, y le han pedido miles de dólares o hay veces que millones de dólares. O sea, lo normal es que te pidan entre 50 a 250 mil dólares por un pedazo de información. Entonces, yo creo que el invertir unos cuantos miles de dólares, unas decenas de miles de dólares dentro de una empresa, dependiendo del tamaño de que sea, obviamente, pues eso hoy en día las empresas no lo vemos como un gasto, sino lo vemos como una inversión. Y esa inversión, ¿para qué es? Pues para protegerte de que
la información dentro de tu empresa esté salvaguardada y esté segura y no vaya alguien a tener acceso y después en lugar de haberte gastado X miles de número de dólares, te pidan 5 veces eso, nada más porque tuvieron acceso a tu información. Entonces, sí, todo el mundo lo debemos de ver como una inversión y no como un gasto. Bien, y para ir cerrando, ¿tenés algún tipo de consejo, de recomendación para darle a las empresas sobre este tema? Sí, mira, y estábamos hablando del marco de los 3 pilares, el último pilar que es saber qué está sucediendo es importantísimo. O sea, nosotros dentro de nuestras empresas debemos de saber qué está pasando. En los 2 primeros pilares que hablamos, en los estado dispositivo y proteger identidades, pues eso va un poquito más enfocado a las herramientas y estrategias que estamos haciendo, pero saber qué está sucediendo en nuestra empresa es fundamental. Por ejemplo, debemos de implementar copias de seguridad resistentes a los ransomware. Debemos de implementar monitoreos continuos, detectar el tráfico en las redes, en nuestras terminales. Ese monitoreo continuo es también fundamental para que nosotros sepamos qué está sucediendo. Y el último es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? De llevar a cabo esas capacitaciones y pruebas de concientización sobre la ciberseguridad. Entonces, mi recomendación es sí, implementen y también esa implementación es no nada más compra un paquete antivirus e instálalo. Eso es el primer paso de muchos. Porque tenemos nosotros que saber qué está sucediendo dentro de nuestra empresa para poder nosotros actualizarnos y actuar de manera eficaz y de manera pronta y no, como decíamos antes, tomar una reacción a una acción que pudo haber tenido alguno de nuestros empleados. Genial, muchísimas gracias. Creo que esta va a ser una información valiosísima para las empresas, así que estamos sumamente agradecidos, Antonio. Muchísimas gracias por participar. No, muchísimas gracias, Melanie, por haberme invitado y es un gusto haber estado platicando aquí contigo.